Queridos amigos y hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 1, y vamos a leer 3 versículos. Colosenses capítulo número 1, y vamos a tener una breve lectura a partir de los versículos 12. Dice la palabra del Señor: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Damos gracias a nuestro buen y gran Señor por su palabra y, hermanos, amigos, le pedimos que nos bendiga en la mañana de hoy. A manera de introducción, quiero que me preste atención a unas palabras: las maravillas. Oh, qué maravilloso es ese edificio. Oh, qué maravillosa es esa escultura. El ser humano llama maravillas a cosas que son sorprendentes para él. El ser humano llama maravilla a algo que es sorprendente para él. De entrada, nosotros podemos entonces entender que algo, una construcción, puede ser maravillosa a nuestros ojos, porque a nuestros ojos es grandiosa, es grande, es bonita, es muy útil. No sabemos cómo la hicieron, pero ahí está, se sostiene. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa!, decimos algunos de nosotros. Pero hay algo que usted debe tener en cuenta. Ninguna obra del hombre es sorprendente para Dios. Es decir, no hay nada de lo que el hombre haga o deje de hacer que va a sorprender a Dios de tal manera que diga: ¡wow! ¿Qué es esto tan maravilloso? Y no obstante, nosotros los hombres tenemos la mala costumbre de llamar maravillosas a las cosas que nos sorprenden, y no maravillosa a la obra de Dios por medio del Evangelio. Y esa sí que es una obra maravillosa, grandiosa e irrepetible. No puede ser replicada por nadie. No puede ser repetida por nadie. Nadie puede hacer en el corazón de un hombre lo que Dios hace por medio del Evangelio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque Dios no obra por medio de vanas palabrerías, Dios no obra por medio de cuenticos de hadas, Dios no obra por medio de obras de teatro. Dios obra de manera soberana por medio del Evangelio, a quien el apóstol Pablo le dice: poder de Dios para salvación. Así que, mis amados amigos, queridos hermanos, estamos hoy a puertas de volver a levantar el pendón del Evangelio. Y quienes de repente hemos creído en el Evangelio, haríamos bien si escuchamos la palabra y nos edificamos en la palabra, pero le pedimos al Señor que obre, que haga esa obra maravillosa en aquellos que aún no han creído el Evangelio. Las personas hablan de las maravillas, ¿cierto? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Son 7 obras sorprendentes a los ojos de los hombres. Pero vuelvo y dejo en claro esto: no hay nada más sorprendente que la obra de Dios en el corazón del hombre. Así que si alguien piensa que quienes hicieron algunos jardines colgantes y hermosos, o que quienes construyeron grandes pirámides, o que quienes erigieron grandes monumentos y estatuas son gente ingeniosa, inteligente y poderosa, y puede que lo sean, bueno, están en lo cierto. Pero yo
me pregunto, ¿qué podremos decir de aquel que convirtió el agua en vino y que de un par de panes y peces proveyó cestas repletas de alimento para miles? ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir de ese Cristo? Pues estoy haciendo referencia directa al Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de ese Cristo que hizo algo más maravilloso, más trascendental, más glorioso, más sublime? Y es convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Usted ha visto una obra más maravillosa que esa? Por favor, las cosas maravillosas no se juzgan por su tamaño o proporcionalidad, o por su enchapamiento en oro, o por la altitud del edificio, o por el número de toneladas métricas que se hayan gastado en una estatua. Algo maravilloso es la obra de Dios en el corazón de todos aquellos que creen el Evangelio. Eso sí es maravilloso. De hecho, mis amados, el texto nos dice que Él, el Padre, nos ha hecho aptos. Esa palabra es muy importante. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué le quiere decir esto a usted? Que antes de que Dios lo hiciera apto a usted para que comience a participar de la herencia de los santos en luz, usted era una persona no apta. Sabía muchas cosas. De repente era alguien brillante en su trabajo. Era un artesano muy sabido. Era un ingeniero muy estudiado. Era un doctor, hombre, el más solicitado. Y por muchas, préstele atención a esto, aptitudes que usted pudiera tener para su oficio, usted aún así no era apto para el reino de los cielos. Así que yo les pregunto, mis amados, ¿qué ganan los hombres en ser aptos para ser policías o quizás médicos o doctores? ¿Qué ganan los hombres con tener muchas habilidades terrenales si no son hechos aptos por Dios para disfrutar de la herencia de los santos en luz en la eternidad? ¿Ya entienden ustedes por qué? Es una absoluta necedad gastar nuestras vidas llenándonos de conocimiento y aptitudes y no pensar en, Señor, si tú no me haces apto para el cielo, si tú no obras en mi corazón, si tú no transformas mi alma, si tú no obras en mí una nueva vida, yo nunca voy a ser apto para estar delante de ti. ¿No es así, hermanos? Y es que crecimos y nos han enseñado en medio de este contexto falsamente religioso, hipócritamente religioso, de que todos vamos para el cielo. Miren la mentira. He aquí el apóstol Pablo diciéndonos, o diciéndole más bien a los hermanos en la ciudad de Colosa, que antes, se lo dice de manera implícita, antes, hermanos, ninguno de nosotros era apto para disfrutar de las bendiciones de Cristo. No podíamos, además no queríamos. Y entonces el Señor, por medio del apóstol, del autor inspirado, dice, pero damos gracias al Señor porque nos hizo aptos, es decir, porque el Señor obró en nosotros de una manera maravillosa y ahora no es que vamos rumbo al cielo. Desde aquí, desde la tierra, comenzamos a disfrutar de la herencia de los santos. Es algo maravilloso, mis amados hermanos. Es algo, de hecho, gloriosísimo. Sorprendente, hermanos. Amigo, entonces antes que se pregunte por qué esta obra de Dios es más grande, más grandiosa que las grandes obras y monumentos de los hombres, déjeme primero hablarle de su estado. A menudo se nos olvida quiénes somos. Y solamente cuando alguien con más poder que nosotros nos dice, usted no es nadie, es ahí cuando decimos, bueno, sí. O solamente cuando alguien con más dinero que nosotros nos dice, usted no tiene nada, es cuando entendemos, es verdad, no tengo nada.
es menester, es necesario para comprender este texto que yo le explique a usted cosas básicas. Primero, el hombre por nacimiento o el hombre en su estado natural o el hombre en su estado de inconversión no es apto. Esa es la primera realidad que vamos a abordar en la mañana de hoy. El hombre en su estado natural, en su estado de inconverso, no es apto para recibir una herencia. Bueno, mis amados, en nuestra legislación tenemos algunas figuras que dicen, por ejemplo, que hay ciertas personas que no son aptas para recibir una herencia. Las personas que no son aptas para recibir una herencia, ¿quiénes son? Por ejemplo, los niños. Un niño no puede recibir una herencia. Una persona con alguna discapacidad mental no puede recibir una herencia. A esa persona le nombran un albacea o le nombran un tutor, etcétera, etcétera. No estamos pues en una clase de leyes, pero estamos hablando es de la capacidad de recibir. Bueno, el hombre en su estado natural, recién sacadito del vientre de su madre, comienza una carrera, por así decirlo, de ineptitud o de inhabilidad para entrar al cielo. O sea, nótese que el hombre nace, es concebido en pecado, y esto es bueno que usted lo entienda, porque si usted no entiende esto, usted va a seguir de repente creyéndose la mentira. No, es que yo voy para el cielo. ¿Y por qué voy para el cielo? Bueno, porque mi abuelita y la mamá de mi abuelita y la bisabuela de mi abuelita me lo enseñaron, entonces voy para el cielo. No, no. Por nacimiento ningún ser humano es apto para el cielo. Y cuando hablo de cielo no me hablo al lugar geográfico, espiritualmente hablando del cielo, sino hablo del disfrute de la presencia de Cristo. Porque hay personas que quieren al cielo pero sin Cristo. Y no solamente no hay cielo sin Cristo, sino que un cielo sin Cristo es el mismo infierno. Usted no es apto. Desde que ha nacido, usted le han enseñado lo opuesto. Va para el cielo, haga esto para que Dios lo lleve al cielo. No, usted no es apto. Usted debe ser hecho apto. Y las palabras del apóstol Pablo lo que le están diciendo es que necesitamos que Dios obre en nosotros. No necesitamos hacer algo para ganar cierta destreza y ser aptos para. Necesitamos, esto lo recibimos de una manera pasiva. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Dios es soberano y nosotros debemos rogarle al Señor que obre en nosotros. Y usted debe comprender, querido amigo, que todos los seres humanos, sin excepción, salvo el Señor Jesucristo, que es Dios perfecto y hombre perfecto, todos los seres humanos nacimos en enemistad con Dios. Y cuando una persona se enemista con otra, pues ya tiene suficientes problemas, ¿no es así? Pero la enemistad con Dios es algo que pocas personas pueden dimensionar de manera apropiada. Porque estar en enemistad con Dios no significa, ay, es que yo estoy enojadito con Dios. No, es que Dios está enojadito conmigo. No, cuando hablamos de una enemistad entre Dios y el hombre natural, a lo que estamos haciendo referencia es a que la persona que nace en enemistad con Dios nace bajo la ira de Dios. Esto es claro por la enseñanza de las Escrituras. Pero entonces nosotros venimos y bueno, nos gozamos con nuestras hermanas que han dado luz a hijos y nos gozamos con ellas, pero somos claros. Hermanos, ustedes tienen una responsabilidad enorme de criarlos con piedad, de predicarles el evangelio todos los días de sus vidas, de señalarles la cruz del Calvario, de predicarles el evangelio con gozo, con frecuencia, de testificar de ejemplo, claro, pero su hijo necesita la gracia de Dios tanto como usted la necesitó.
No tenemos necesidad de estar llamando a nuestros hijos condenados a muerte, esclavos de Satanás. No, esas cosas no se dicen. Pero sí tenemos claro que son personas necesitadas, que Dios obre en ellas. Porque si nosotros fuimos hechos aptos, ellos también necesitan esa transformación de ser aptos para el reino. Entonces yo me pregunto si aquí en este recinto hay una persona, quizás un niño, no lo sé, si aquí hay alguien que esté enemistado con Dios. Bueno, yo le voy a explicar qué es estar enemistado con Dios. Usted conoce la ley de Dios. ¿Y sabe por qué la conoce? Porque aun si no la puede repetir, esa ley de Dios está grabada en el corazón del hombre. Grabada. Pastor, es que yo soy tan pecador que ya no la puedo ver bien. No, sí todavía. No está en su esplendor, pero está allí, y esa ley natural grabada en su corazón lo hace a usted y a mí, al niño y al grande, inexcusable delante de Dios. Entonces, cada ser humano, no importa si cuando salimos a evangelizar nos encontramos con personas que dicen, nunca he abierto la Biblia, ¿yo qué voy a saber los 10 mandamientos? Ya entiendo. Te voy a decir una cosa. Tú nunca has leído la Biblia, qué desafortunado eso. Pero parte de la Biblia está escrita en tu corazón. Y son los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Ahí están. Entonces, una persona enemistada con Dios sabe lo que a Dios le agrada, pero usted desecha lo que a Dios le agrada para hacer lo que a Dios le desagrada. Usted sabe si está en enemistad con Dios porque usted ama el pecado que Dios aborrece. Usted sabe que está en enemistad con Dios porque usted ama la muerte. Pastor, ¿cómo así ama la muerte? No, viera usted, yo no me quiero morir. No, le voy a explicar. Cuando usted practica el pecado de manera impenitente, cuando usted practica el pecado de manera impenitente, no me venga con cosas. Usted ama el pecado, y el que ama el pecado, dicen las Sagradas Escrituras, ama la muerte. Vean el razonamiento. Una persona en enemistad con Dios sabe que no debe robar, sabe que no debe chismear, sabe que no debe ver cosas inapropiadas. Bueno, usted está enemistado con Dios porque, pese a haber escuchado el Evangelio, usted no se ha humillado delante de Él para pedir perdón en el nombre de Cristo. Oye, es que no sabemos de repente articular esta verdad. O de repente las mentes de quienes no han creído a Cristo se han endurecido cuando escuchan el tierno mensaje del Evangelio. Porque es que en el Evangelio es Dios condescendiendo, prometiéndonos bendiciones de libertad sobre el pecado, de remoción de la culpa, prometiéndonos darnos a Cristo en el esplendor de su persona, y las personas dicen, no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir pecando. Eso es lo que hace al pecador más pecador cuando escucha el Evangelio. En el Evangelio es Cristo mismo siendo entregado en la plenitud de su ser, junto con todas las promesas que Él ganó en la cruz del Calvario. Y el pecador de corazón duro dice, no quiero a Cristo, afuera con ese. Dame el pecado de Barrabás. Oh, ustedes tienen que tener cuidado. Entre más usted escucha el Evangelio, más se le van acabando las excusas para no abrazar el Evangelio. Entonces el texto nos enseña que es Dios quien hace que una persona que no es apta de nacimiento
para recibir una plétora, una gran cantidad de bendiciones y de vida eterna que Él tiene preparadas para todos los que creen en Cristo, ahora sea apta para disfrutar estas bendiciones. Necesita usted, si no ha creído, que Dios obre en su corazón. Y si Dios ya ha obrado en su corazón, entonces usted necesita abrazar el evangelio de inmediato. Pastor, y esa cara de tragedia. Sí, es que es de vida o muerte, mi amigo. Es de vida o muerte. Hay un dicho del mundo: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, si hoy crees que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y que Él tomó tus pecados de manera voluntaria, y que por esos pecados Él subió a la cruz del Calvario y fue castigado por el Señor a causa de esos pecados por los que tú debiste haber sido condenado por toda la eternidad. Y si Él, Cristo, derramó toda su sangre por esos pecados tuyos, cubriendo la multitud de la culpa, si tú crees eso, entonces has sido hecho apto para el reino. Pero si no crees esas verdades, si no crees que Cristo es Dios, si no crees que Cristo encarnó de manera milagrosa, la segunda persona de la Trinidad encarnó de manera milagrosa, sin pecado en el vientre de María, si tú no crees que Cristo fue intachable y cumplió con la ley de Dios a cabalidad, porque escúcheme esto, querido amigo y hermano, usted no solo necesita, y esto es muy importante, y las iglesias se están olvidando de predicar esto, usted no solamente necesita la obediencia activa de Cristo, sino la obediencia pasiva de Cristo. Usted no solamente necesita que sus pecados sean perdonados. Mire la situación y el problema tan grande que usted tiene si está enemistado con Dios. Porque no es suficiente que sus pecados sean perdonados. Suponga, considere, esto es un razonamiento aparte de la Biblia, es un paréntesis que abro. Suponga y considere que sus pecados fueron perdonados. Muy bien. Ya usted dice, bueno, al infierno no me voy. ¿Sí comprendieron eso, hermanos? Pero tampoco al cielo. Vuelvo y repito porque esto es de suma importancia. Se los pongo de manera muy sencilla. Suponga que solamente usted recibe perdón de pecados. Si usted recibe perdón de pecados, pues bueno, ya la ira de Dios no va a caer sobre usted. Pero se acabó el asunto. Usted muere, pero usted no va a disfrutar de la presencia de Dios. Para usted ir al cielo y disfrutar de la presencia de Dios, usted tiene que ser una persona perfecta e intachable que tiene que tener dos características que ningún ser humano puede tener: haber nacido sin pecado y nunca haber pecado. Luego usted no puede ir al cielo. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo hoy nos dice que fuimos hechos aptos para disfrutar, para el goce de la herencia preparada para los santos en luz? Muy sencillo, porque no solamente en la cruz del Calvario murió Cristo Jesús derramando su sangre para comprarnos y redimirnos, sino que ahí murió el hombre perfecto y Dios perfecto, cuya justicia es imputada al corazón de todo el que cree, porque sin esa justicia imputada no hay cielo, ni presencia de Dios, ni disfrute del reino eterno. Entonces, en la cruz del Calvario, todo aquel que cree no solamente recibe perdón de pecados, no solamente sus culpas son cubiertas, no solamente reconciliado con Dios, sino que en la cruz del Calvario, Cristo, el justo, recibe toda la ira del peso de Dios para que nosotros, los injustos que hemos creído en Cristo, seamos vistos justos en Cristo y podamos disfrutar de su presencia para siempre.
Entonces, ¿ha sido usted hecho apto para la herencia de los santos? Sí, porque la gente dice que quiere ir al cielo, pero no entiende todavía que no puede ir. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué mi abuelita, que yo tanto amo, que nunca hizo mal a nadie? ¿Por qué? Porque mi mamita, que fue un amor, que le dio de comer a las vecinas que tenían hambre, que se despojó de sus riquezas para construir un barrio. ¿Por qué mi mamita no puede ir al cielo? Bueno, aquí volvemos y tenemos que hablar de ese sistema falso e hipócrita donde venden cielos falsos por dinero, por obras. No, mis amados. El que está muerto no puede ir al reino de los vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Ustedes recordarán aquel pasaje, ¿cierto? Dios es un Dios de vivos. Y al reino de los vivos, es decir, al reino de los santos en luz, no pueden entrar los muertos. Y la palabra del Señor es muy clara diciendo de que todos los que aún practican el pecado están muertos en sus delitos y pecados. Usted necesita a Cristo y lo necesita pronto. La gente quiere ir al cielo, creyendo que cuentan en sí mismos con los medios necesarios para disfrutar de las herencias de gracia, paz, perdón, pecados y vida eterna. Y es que a los judíos les pasó esto, mis amados hermanos. Creyeron que en sí mismos, solo por ser judíos, y creyeron que por sí mismos, es decir, aparte de la gracia de Dios, podrían disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Les pasó exactamente lo mismo. Nosotros somos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Les faltó especificar, somos hijos de Abraham en la carne. Mas nosotros, quienes hemos creído por la gracia de Dios, somos hijos de Abraham por la fe. Son dos cosas sustancialmente diferentes. Los judíos creían eso. Somos el pueblo de Dios. Bueno, ya tenemos derecho al cielo. Somos el pueblo que Él rescató. Bueno, nos seguirá rescatando. Vaya sorpresa cuando Dios desechó esta nación. Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar. Así que, querido amigo, no se equivoque, por favor. El asunto entonces yace en el hecho de que para que una persona sea apta para disfrutar de Cristo y de la porción o de las mansiones o de la herencia que están preparadas para todos los que creen en Él, vuelvo y repito por tercera vez, esta persona necesita ser hecha apta por Dios. Esta persona necesita la obra de Dios en su corazón. Es como en el ejército, mis amados. Quienes hemos tenido la oportunidad de servir a nuestra nación en el ejército, conocemos dos palabras muy comunes: aptos y no aptos. Entonces, cuando tú vas haciendo la filita para que te digan, sí, venga y usted no váyase, los hacen con el criterio de apto o no apto. Entonces hay muchas personas que no pueden servir a sus patrias o que se salvan, como le dicen, porque no son aptas. Porque tienen, por ejemplo, un pie plano, se van a cansar muy fácil, o porque tienen un problema de salud, o porque tienen una gastritis crónica, uno allá aguanta hambre, entonces no son aptas. Bueno, toda persona en la que Dios no haya obrado y a quien no le haya concedido un corazón de carne y en quien Dios no haya sembrado las semillas, las gracias concomitantes, tanto de la fe como del arrepentimiento, bueno, esas personas no son aptas. Imagínese usted. Y tiene que ser así, mis amados. Esto no somos nosotros diciendo es que somos aptos. No, fuimos hechos aptos para las bendiciones por la mera gracia de Dios, no por lo que Dios vio en mí,
Porque si Dios hubiera visto la perversidad, la oscuridad y la putrefacción de mi corazón, y sobre eso hubiera determinado salvarme o no, no hubiera salvado a nadie. Pero somos salvos por la gracia de Dios, y por esa misma gracia fuimos hechos aptos para disfrutar por toda la eternidad la herencia de los santos en luz. Entonces, ya le dije, le he probado más allá de la duda razonable que no somos aptos por nacimiento. Pero lo otro que le tengo que recordar, y quiero que me tenga paciencia, es que usted no es libre. Usted no ha escuchado a la gente del mundo que dice, es que yo hago lo que me da la gana, y se jactan. Eso mejor dicho, es que yo hago lo que me da la gana. Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Miren, nosotros debemos, los creyentes, formarnos una cosmovisión adherida a la palabra del Señor. Tan adherida a la palabra del Señor que si no va de acuerdo con la palabra del Señor, nosotros la descartemos. No le dé mucha mente. La persona del mundo puede decir, yo hago lo que me da la gana. Nosotros sabemos lo que la palabra nos dice. Ojo con el texto que estamos considerando, mis amados. Dice la palabra del Señor: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué es la herencia? La herencia son todas las bendiciones que nosotros, los que creemos, tenemos en Cristo. Todas las bendiciones. Podemos hablar de todas las gracias que Cristo obtuvo por nosotros a nuestro favor en la cruz del Calvario. Esa herencia no es una herencia de, no, tengo que esperar a que me muera para comenzar a disfrutarla. No, ¿quién le dijo? Quienes hemos creído comenzamos ya a recibir anticipos de esa herencia que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Esa herencia, por cierto, no es como las de aquí de la tierra, es inagotable. Esa herencia, por cierto, nadie nos la puede quitar, ya fue asignada a cada uno de los que creyó. Oh, esa herencia es algo maravillosa. Las otras herencias son limitadas, esta herencia es ilimitada. Las otras herencias, ¿ustedes no saben? Se las roban hasta los mismos parientes y familiares. Esta no nos la va a robar nadie. Con esta no se va a quedar nadie. El cristiano es miserable solo cuando no puede disfrutar de su herencia a la que ya tiene derecho. Pero regresemos, hermanos. Entonces estamos en el segundo apartado. Ya he dicho, por nacimiento ninguno de nosotros nace apto para el reino. Pero hay otra cosa que se nos olvida, y es esta. El hecho de no estar en una cárcel ahora mismo no nos hace libres. El hecho de que usted no esté ahora detrás de las rejas no lo hace usted una persona libre. Échele mente a eso. Hay personas que han cometido, y no voy a hablar de eso, atrocidades de las que no es digno hablar. Y en las cárceles han entregado sus vidas al Cristo el Salvador. Y detrás de rejas son más libres que los pecadores afuera de las rejas. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede hacer a sí mismo libre. El hombre nace esclavo del pecado. El hombre hereda la esclavitud de sus primeros padres. Y el único que puede libertar al hombre de las cadenas y de los grilletes del pecado es Cristo Jesús, mis amados. Él es quien da la libertad. Él es la verdadera libertad del hombre. Por eso decimos que todo aquel que escucha el evangelio es como, y que lo rechaza, es como aquel esclavo a quien se le dice, levántate, que eres libre. Y el esclavo dice, no lo puedo creer. Llevo tantos años con estos grilletes y amarrado con estas cadenas que no lo puedo creer. Me están mintiendo. No puede ser cierto.
Bueno, el evangelio es ese. El evangelio es: pon los ojos de tu fe en la persona de Cristo y tus grilletes serán disueltos y las cadenas serán deshechas y la esclavitud pasará a convertirse en libertad. Porque la verdadera libertad no es que el hombre haga lo que le da la gana. La verdadera libertad es vivir para la gloria de Cristo, mis amados. Y cuando usted no vive para la gloria de Cristo, usted aún está bajo la potestad de las tinieblas. Leamos el versículo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ojo. Aquí vamos a ver, no solamente vemos la maravilla de la obra de Dios en que nos hizo aptos para participar de la herencia, sigan viendo. Pero ¿qué hizo Dios en mí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Es decir, Pablo le habla a los colosenses diciéndoles: bueno, gloria al Señor por la obra de Dios, porque a nosotros, a los que hemos creído, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos esclavos, que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, que servíamos en el orden de las tinieblas, que vivíamos en el reino de la oscuridad y las tinieblas, que es el pecado, mis amados. Y cuando hablamos entonces de la obra del Señor Jesucristo, tenemos que hablar de libertad. Y no hay nada más triste que leer en las Sagradas Escrituras la historia de la esclavitud de Israel en Egipto, de cómo los maltrataban, de cómo los usaban, de cómo tenían que satisfacer a un amo canalla y cruel que lo único que quería era destruirlos. Dicen las Sagradas Escrituras que ellos lloraban y que habían perdido las esperanzas hasta que Dios, dice, se acordó de ellos. Amigos, si Dios mismo no extiende su brazo de poder y no los salva de la esclavitud agobiante y aplastante en la que se encontraban, entonces nadie podía hacerlos. O dígame usted, ¿cuál era el imperio, o más bien, qué imperio más poderoso en aquel entonces existía que los egipcios? Ninguno. Nadie podía libertar a los israelitas de esa esclavitud, salvo el libertador. Nadie. Y lo mismo pasa con los que no han abrazado a Cristo. No los pueden liberar ni sus hijos cristianos, no lo puede liberar, al hijo no lo puede liberar ni el padre cristiano, no lo puede liberar nadie, sino el único Dios vivo y verdadero. Así que nótese al apóstol Pablo testificando de que antes de tener parte en la herencia que ya hemos definido y de la que ya hemos hablado, los colosenses eran esclavos y vivían bajo el yugo del pecado y de las perversas obras. Vuelvo y leo el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La idea es que Dios nos ha sacado, o Dios saca a todo aquel que cree en Cristo. Dios lo saca de la opresión del pecado y del dominio de Satanás. Porque déjeme decirle algo, de manera, trato de decírselo con gracia, pero se lo digo de manera clara. Si usted no es un cristiano, es decir, si su rey no es Cristo, si usted no ha venido a Cristo arrepentido y confiando en Él, si usted no ha depositado sus esperanzas de vida eterna en Cristo, si usted todavía no se ha apropiado de la bendición de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por sus pecados, si usted cree esto y no se ha apropiado de eso, amigo, usted está bajo la potestad de Satanás. Porque como lo decía Martín Lutero, el ser humano tiene siempre un amo, y les voy a dar una pista, y no es el mismo.
Hay personas que creen, no, yo soy mi amo propio. No, siempre tiene un amo. O es Satanás en el reino de las tinieblas, bajo la opresión de las tinieblas, o es Cristo en el reino de la luz. No es 50-50, no es un poquito más Cristo y menos Satanás, no. Un amo usted tiene. O es Satanás o es Cristo. ¿Cuál es? Piensen en eso. Una vida bajo la potestad de las tinieblas. Sí, el apóstol dice, nos libró de la potestad, de la opresión de las tinieblas. ¿Cómo es una vida en las tinieblas? Bueno, una vida en las tinieblas es una vida bajo la influencia de Satanás. Es una vida en total esclavitud. Es una vida en la que se está bajo el dominio de alguien que busca su destrucción. Es una vida en pecado, ¿cierto? Una vida en esa opresión no es otra cosa que una vida transgrediendo los mandamientos de la ley del Señor. Es una vida también, dice, en oscuridad, en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Es una vida en ignorancia. Si usted conociera la verdad del Evangelio, dicen las Escrituras, Dios por medio de la verdad lo hace libre. La verdad os hará libres. Pero si usted no cree la verdad que le estoy hablando, si usted no cree en el verdadero evangelio que le estoy predicando, bueno, usted todavía está esclavo, ya lo entiende. Así que esa oscuridad espiritual es falta del conocimiento y del entendimiento de la verdad divina. En ese estado hay personas que dicen, no, pues yo vivo aquí, pero bueno, sí, me voy a condenar. No. Las Sagradas Escrituras dejan muy claro que el que se rehúsa en vida a creer en el Hijo, dice, ya está condenado. Tiene esperanza mientras siga escuchando el Evangelio, pero dice, ya está condenado. No es, se va a condenar después, no, dice, ya está condenado. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos dice el Salmo. La ira de Dios, Dios está airado contra el impío, dice, todos los días. Así que, querido amigo, lo que hoy le he enseñado es, primero, usted por nacimiento no merece nada sino la ira de Dios. Y no obstante, Dios hasta hoy le ha guardado, le ha cuidado, le ha provisto. Dios le ha dado un gran regalo y es que usted haya escuchado el Evangelio. Dios le advierte, Dios le dice, oiga, está bajo un opresor, está en pecado. Ven a mi hijo, abraza a mi hijo, cree en mi hijo y tendrás herencia. Hombre, no hacerlo, ¿no dirían ustedes, es amar la muerte? Claro, mis amados. Esta vida es una vida atada y enredada con las cadenas del pecado, apartado de Dios. Pero lo más cruel de una persona que vive bajo la potestad de las tinieblas es esta. Ya lo vimos. No es apta para entrar en la presencia de Dios, no es apta para disfrutar de la herencia de los santos. Y aquí le dejo otra. No es capaz de liberarse a sí mismo. Una persona que quiere ser libre, aparte de la verdadera libertad que el Evangelio de Cristo ofrece, se desgasta y se cansa, llegando a la conclusión de que no hay nada que le pueda ayudar. Hay personas que mueren, se van de este mundo, cansadas, agobiadas, porque todas sus vidas intentaron agradar a Dios con algo, hicieron algo, pagaron una penitencia, dieron una ofrenda, construyeron una casa, le dieron mercado al desamparado, creyendo que esas cosas les iban a hacer aptos. No, ninguna de ellas. Muchas personas quisieron librarse de sus vicios, de su pecado, de la esclavitud del mismo, por diferentes técnicas y métodos, para a la postre siempre darse cuenta de que nunca pudieron ser libres. Pero suficiente hemos hablado de esto.
Ya le dije a usted lo que le tenía que decir. Ahora quiero que me tenga un poquito de paciencia, porque ya no voy a hablar más de usted. Ya no voy a hablar más de que usted no es apto por naturaleza para entrar al cielo, ya dijimos. Ya no voy a decirle más que usted es esclavo y que si no ha creído en Cristo está bajo el dominio de las tinieblas. Ya no le voy a decir más eso. Ahora hablemos de Cristo, hermanos. Cristo es Dios y es a la vez el Hijo de Dios. Es Dios en esencia, siempre lo ha sido. Y es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre para morir en la cruz, en lugar. Cristo tomó el lugar en la cruz del Calvario de todo el mundo. No. Solo de todos los que creen en Él sin excepción. Cristo es Dios perfecto. Y el hecho de que haya tomado cuerpo de hombre, nótese bien, no hizo que Él perdiera ni uno solo de sus atributos. Hay cristianos, no lo puedo comprender, hermanos, hay cristianos que enseñan que Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de algunos de sus atributos y llegó a ser hombre. No, Cristo, el Cristo de la Biblia, es un Dios perfecto y es hombre perfecto. Y como Dios, sus atributos son eternos e infinitos e inmutables en cada uno de ellos. Así que la encarnación de Cristo no le quitó ni un ápice a la divinidad de Cristo. Alguien que se construya un Cristo, a quien le dé el nombre de Salvador y a quien le quite uno o dos atributos, le está predicando un falso evangelio, y ese es, dice, maldito. Porque es un evangelio diferente. El Cristo de las Sagradas Escrituras es Dios perfecto y hombre perfecto, y en su encarnación no perdió ni uno solo de sus atributos. Siguió siendo eterno, aunque tomó cuerpo mortal. Siguió siendo santos, aunque se hizo semejante a los pecadores, pero sin pecado. Siguió siendo omnipresente, aunque en su humanidad estuvo limitado a un solo lugar en el espacio. Siguió siendo omnipotente, aunque como hombre se cansó, tuvo sueño y tuvo sed. Siguió siendo Dios. El Cristo del Evangelio es este Cristo. Siguió siendo Dios aunque tomó forma de hombre. Amigo, si aún estás bajo la potestad de las tinieblas, debes ser trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Pero no puedes ir, porque estás atado. Ser trasladado, la palabra ser trasladado en el original griego implica la idea de poner un pueblo en otra parte, poner personas, pasarlos de un lugar a otro. Y el apóstol, el autor inspirado, tiene en mente el pueblo del Señor en la antigua Israel, de cómo ellos fueron pasados a la tierra en la que fluía leche y miel. Esa es la idea que se tiene. ¿Ven? De hecho, el Salmo 107 decía: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. Pero cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Él es el único que puede librar, el único. Hablamos de ese Cristo, que hablar de Cristo es maravilloso. Ese Cristo, el Cristo del verdadero evangelio, mis amados, es el camino. Y si usted no está en Cristo, no está en el camino y por lo tanto está extraviado. Ese Cristo del evangelio es la verdad. Y si usted no cree en esa verdad o en Él como verdad, usted vive en la mentira. Ese Cristo del evangelio es la vida
y sin Él usted aún está muerto en sus delitos y pecados. No solamente he tratado, hermanos, en medio de mis muchas limitaciones, de mostrarles la hermosura de Cristo y la plenitud de su obra y la suficiencia de la misma en la cruz del Calvario, sino que ahora les estoy mostrando la necesidad de Cristo. Cristo es el Salvador, y sin Él usted jamás, como dice el texto, podrá ser librado de la potestad de las tinieblas. Oh, ese Cristo es quien vivió una vida en plena obediencia, una obediencia que ninguno de nosotros puede rendirle al Señor. Ese Cristo fue quien llevó voluntariamente la carga de nuestro pecado. Porque si me presento delante del Señor con mi pecado, dice, esos son trapos de inmundicia. Afuera con ese pecado. Pero si Cristo el Santo, el puro, el justo, toma mis pecados y los lleva en la cruz del Calvario y sufre en el Calvario por esos pecados y recibe la ira de Dios por esos pecados, entonces si yo creo en Cristo, me beneficio por la gracia de Dios de que mis pecados son perdonados, porque el Altísimo ya juzgó mis pecados y no me puede volver a acusar a mí de los pecados que Cristo ya llevó en la cruz. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué maldición el que no quiere creer! Pero ese Cristo no solamente vivió una vida en perfecta obediencia, no solamente llevó voluntariamente nuestra carga de pecado, Cristo sufrió el rigor de la ira de Dios por llevar esa carga en representación de los que creen. Y esto es muy importante. Cristo derramó toda su sangre por aquel que cree. Y el derramamiento de sangre es de suma importancia, porque la redención, que no es otra cosa sino el rescate. Cuando usted escuche la palabra redención, piense como si nosotros estuviésemos aprisionados. ¿Usted no ha visto la foto de un secuestrado de repente? Bueno, los que quizás tenemos más años nos acordamos de aquellas épocas oscuras de nuestra nación, donde los secuestrados vivían. No vamos a entrar en ese punto. La redención es el rescate. Es Cristo entrando, deshaciendo las ataduras de muerte, derribando las rejas, rompiendo los grilletes y todo lo que nos tenía atado a ese reino de oscuridad y rescatándonos para Él. Eso es redención. Y el precio fue no $1.000.000 de rescate, no 2 millones. El precio fue su vida, más particularmente su sangre. Y por eso dice el apóstol Pablo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz de su Hijo, en quien tenemos redención, o en quien hemos sido rescatados por su sangre. Si tú no crees que la sangre de Cristo fue derramada por ti, aún estás preso en tus propios pecados. Aún Satanás es tu amo. Aún los grilletes te tienen atado. Así que, mi amigo, le voy a prometer algo muy delicado. Esta es una de las promesas más extrañas, porque si yo le prometo que le voy a dar algo, pues se lo tengo que dar. Pero lo que hoy se lo prometo con la autoridad que la palabra de Dios me da, pero no soy yo el que le voy a cumplir. Esta promesa se la hago en el nombre del Dios Altísimo. Y le prometo que si usted cree de verdad que Cristo es el Hijo de Dios y que Él nació sin pecado, vivió sin pecado y sufrió desde su nacimiento, pasando por las
gotas como de sudor allí en aquella noche y derramó toda su sangre en medio de sufrimiento de alma y cuerpo, en medio de la desolación que se siente haber sido desamparado de Dios. Si tú crees que el Cristo en el quien ahora pones tu esperanza fue desamparado de Dios por ti, para que tú no fueses desamparado por toda la eternidad, si crees que ese Cristo derramó toda su sangre por tus pecados, solo si crees que en Él hay vida eterna, y solo si crees que Él vivió la vida que tú no puedes vivir, y solo si crees que Dios le da a todos los que se acercan perdón de pecados y reconciliación con Él, entonces podrá decir con certeza y gozo: Dios me ha librado en su Hijo de la esclavitud de las tinieblas. Yo le prometo que si usted cree eso, Dios lo habrá pasado de la esclavitud de las tinieblas al reino admirable de Cristo. Y se lo prometo, no porque yo tenga cómo prometérselo, sino se lo prometo porque esa es exactamente la promesa que Dios hace en su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que crea esta promesa. Podemos hablar mucho más, muchísimo más. Pero por ahora, digamos, mis amados, esa es la obra. Comenzamos hablando de las obras maravillosas de los hombres. La gente se maravilla con las pirámides, y sí, son notables. Pero esa es la obra de Dios en el corazón de quien abraza a Cristo, y solo a Cristo, como Dios, Señor y único y suficiente Salvador. Esa es una obra de gracia que hace libres a los esclavos, que rescata a quienes estaban atados, que hace santos a los pecadores, que hace hijos reales de bastardos, que hace aptos para el reino a quienes no lo son, que da una herencia en los cielos a quienes no lo merecen, y que trae al reino de luz a quienes vivieron en las densas tinieblas. Miren al Salvador con los ojos de la fe, y serán traídos a un reino de luz, a un reino de gozo eterno, de libertad permanente y de herencias inagotables para ser disfrutadas por toda la eternidad. O es eso, o es seguir viviendo en la miseria del pecado. Quiere el Señor obrar en todos los corazones de los aquí presentes.